Levo no era nada para nadie. Era un mundo pequeño en términos de economía galáctica, influencia política, capacidad de fabricación o cualquier otra forma que interesara a los sistemas galácticos unificados. Su gente era un pueblo pequeño que apenas había desarrollado el impulso estelar para entrar al espacio de salto y viajar a otro planeta. Ese planeta había sido importante, un centro de fabricación para el tentáculo líder de las civilizaciones unificadas. El pequeño mundo había pasado de los sueños de viajes estelares, exploración y avance alegre a estar encerrado en su pequeño mundo. Las cuotas de emigración, los límites de ancho de banda de Galnet e incluso los límites de explotación dentro de su propio sistema fueron establecidos por el Consejo Unificado de Razas Civilizadas. Después de todo, su mundo había sido registrado como propiedad de Paguru Manufacturing de Ukewa, casi 3000 años antes de que la pequeña gente de Levo hubiera desarrollado la capacidad de transmitir o escuchar ondas de radio. El Consejo Jurídico Unificado había informado al pueblo de Levo que si hubieran tenido la intención de afirmar la soberanía sobre su propio mundo, tal vez deberían haber presentado una moción para apelar el registro de reclamaciones dentro del año de su presentación, por primera vez. El hecho de que los habitantes de Levo ni siquiera hubieran desarrollado relojes de engranajes hasta entonces, no fue culpa del Consejo. La gente de Levo debería haber pensado en eso. Y así, los sueños de Levo de ser parte, tal vez incluso fundar, algún tipo de sociedad interestelar de iguales murieron en un tribunal de justicia, incluso antes de que inventaran la pluma con punta de metal. Intentaron protestar de la única manera que sabían en ese momento, violencia. Sus intentos fueron lamentables. Apenas duraron una década completa, antes de que volvieran a ser derrotados. El Consejo de Razas Unificadas ordenó que la gente de Levo se sometiera a una terapia para eliminar instintos primitivos violentos a través del condicionamiento social. Los pequeños anfibios terrestres fueron conducidos al mismo tiempo a campamentos para enseñarles cómo venerar adecuadamente Paguru Manufacturing de Ukewa, una subsidiaria del conglomerado de entretenimiento Nukluk, y seguir las órdenes y regulaciones de sus mayores. La pequeña instalación espacial, el orgullo y la alegría de Levo, fue arrasada por razones ecológicas, y en su lugar, se instaló una central eléctrica que quema carbón. Después de todo, el Consejo Espacial Unificado ya había hecho que la OpenFL tomara un diasco puerto espacial mucho mejor que el tosco puerto espacial nativo. Poco a poco, la gente de Levo vio cómo sus sitios de patrimonio cultural fueron borrados en nombre de la modernización. Con la destrucción de la historia viene la destrucción de la identidad cultural. Después de una generación o dos, se convirtieron en un grupo de trabajadores leales para UPM, gastando su magro salario en necesidades y algunos lujos simples, como era apropiado. Aún así, algunos de ellos albergaban resentimiento en sus corazones. No era así como se suponía que debía ser, ¿verdad? Los anfibios, la mitad del tamaño de los supervisores de 4 patas, 4 brazos, 6 ojos y zarcillos conocidos como Lanaktayan, cavaban madrigueras, escondían armas improvisadas y establecían cuidadosas cadenas de comunicación. Los Levavians crearon pequeñas unidades de resistencia, cada una reportando a un líder, que solo conocía el nombre de un líder. Habían recreado nuevamente la estructura de las células de resistencia. Obligados a vivir fuera de las brillantes ciudades, sufrieron a menudo de vértigo. Después de todo, poco a poco se fueron recuperando. Los Lanaktayan eran los que estaban enamorados de las ciudades, no los Levavians. La idea era derribar aquellas altas y brillantes torres, bajar el Lanaktayan al nivel de los anfibios. Y entonces los habitantes de Levo se prepararon y esperaron. Pero no era por eso que estaba muriendo. Se había infectado. Empezó de forma sencilla. Adonaka. Puntos de luz centelleantes que aparecen en el espacio. Los administradores planetarios dijeron que las luces eran meras pruebas, nada de lo que debieran preocuparse los habitantes de Levo. Luego los escáneres fallaron. Una estación espacial empezó a gritar. Galnet de Levo se convirtió en un lugar de horror a medida que la infección se extendía por todo el sistema solar. Los Lanaktayan aconsejaron precaución y no dejarse llevar por la propaganda antiunificada, incluso cuando abordaron sus barcos para huir del sistema. Luego aparecieron chispas en el cielo cuando las estaciones orbitales de ocio fueron destruidas. Los barcos fueron arrasados aún con fuego y explotaron. Y todo menos el nodo Galnet fue borrado del cielo nocturno. Durante 3 días, Levo se había alejado de la silenciosa oscuridad.
Luego la voz se transmitió por todo el mundo, un chillido de horror absoluto que retorció el cerebro. Solo hay bastante para uno. Horrores mecánicos aterrizaron en el puerto espacial. No con choques, sino aterrizando con cuidado antes de entrar en las naves espaciales que aún están en el puerto. Los recién llegados destrozaron los barcos y sus tripulaciones se dispersaron y se dirigieron a las instalaciones de fabricación Pontón. Se destruyeron naves espaciales privadas en órbita alta, y sus restos primero se dispersaron y luego se reunieron y procesaron. Los buques de carga fueron destrozados y procesados. Todavía brotaban chispas en el cielo nocturno. Pequeños pinchazos que se encendieron y se apagaron. De vez en cuando había largas rayas en la noche que terminaban en diminutos pinchazos centelleantes. Los Leebo primero vieron a los mecánicos como liberadores y se apresuraron a mejorarlos, solo para ser asesinado en masa. Todos los habitantes de Livo asintieron unos a otros. Por supuesto, era solo otro monstruo del exterior. El culto de la madriguera solitaria tenía razón. A aquellos que extendían una mano en señal de amistad, solo se la arrancaban o les envolvían unas esposas alrededor de la muñeca. Los libauianos se dispersaron lo mejor que pudieron. Los mecánicos se concentraron en los Lanaktayan, llevándolos en manada a sus ciudades, transmitiendo los salvajes asesinatos sufridos por los Lanaktayan. Los levavianos pensaron que tal vez si fingían que nada de eso estaba pasando, los mecánicos los dejarían en paz. Esa quimera terminó con gritos de agonía. Los levavianos aprendieron en los siguientes turnos de su mundo a evitar cualquier tecnología superior al fuego y palos afilados. Una máquina que encontrara a los primitivos podría perseguirlos y matar a algunos, pero los ignoraría en gran medida después de escanear rápidamente en busca de cualquier tecnología. Levavian, que pensó rápidamente, notó que cada una de sus personas equipadas con un enlace cibernético había desaparecido, muerta, con sus cuerpos destrozados. Cualquier grupo mayor que una nidada antigua era destruido. Los habitantes de Livo lloraron los sueños perdidos. Incluso ser drones para UPM era preferible a ser arrancados de viviendas cómodas y obligados a vivir en el barro, cazando con palos mejillones y vida silvestre casi extintos, bebiendo agua sucia y viendo cómo las ciudades arden lentamente. Los levavianos lloraron. Solo querían no estar solos. Solo querían ver lo que había más allá. Solo quería conocer a otros seres. Pero no así. Así no. Alfilerazos aparecieron de nuevo en el cielo, solo que estos no se apagaron. Se volvieron cada vez más brillantes a medida que ardían las ciudades con cejo. Las chispas cobraron vida y se apagaron alrededor de esas estrellas ardientes. Los levavianos miraron hacia arriba, preguntándose qué estaba pasando ahora, aunque una pequeña parte de ellos sabía que no importaría. Quienquiera que fuera, su personita no sería más que diversión para los cazadores en el peor de los casos, y para los esclavos y esclavos en el mejor de los casos. La esperanza vaciló, y luego se apagó. Levo se estaba muriendo. No por los impactos de los cañones orbitales, no por los asesinos mecánicos que arrasan el planeta, no porque las ciudades, brillantes y centelleantes, ardieran y se convirtieran en osarios llenos de horror. Estaba muriendo como murió la esperanza. Luego vino el mensaje. Desde las estrellas, mientras el fuego florece, nuevos soles se encendieron en el cielo nocturno, lo suficientemente cerca como para que más de una vez la noche se convirtiera en día durante largos latidos. Vibraba en cada trozo de metal, bramaba en cada altavoz, aullaba en cada datapado culto ponto. Somos la Confederación Terrana. Hemos venido a ayudar. Mantengan la línea, hermanos. Los levavianos se acurrucaban en sus madrigueras, cerraban sus grandes y expresivos ojos y solo deseaban que el universo desapareciera. El mensaje no podía estar dirigido a ellos. Eran pequeños, insignificantes, y el universo los veía como poco más que esclavos de sus superiores a los que podían matar para divertirse a voluntad. Pero algunos, que albergaban resentimiento hacia UPM, que alimentaban una ira parpadeante en sus almas por los Lanaktayan, comenzaron a cavar escondites libres envueltos en escudos y enterrados en barro rico en hierro. Empezó a soñar que tal vez, esta vez, las cosas podrían ser diferentes. Mientras los pequeños leivianos observaban, las rayas descendieron desde los orbitales hacia la atmósfera y comenzaron a acelerar hacia las concentraciones más densas de máquinas. El fuego nuclear floreció, ahuyentó el humo de los cuerpos en llamas y dejó máquinas dañadas y destruidas.
No los más grandes, por supuesto, sino que se levantaron de donde se habían agachado, sacudiéndose a los más pequeños y gritando desafiantes a los recién llegados. Solo hay bastante para uno. Los recién llegados gritaron: libertad o muerte. Los levavianos se apiñaron, atrapados entre las dos fuerzas rugientes. Los más valientes levantaron sus ojos saltones para contemplar la tierra, y volvieron a alzar la mirada hacia el cielo. Enormes barcos descendieron rugiendo del cielo, y los habitantes de Livo sintieron que su piel gruesa y gomosa se erizaba de miedo. Las dos últimas veces que habían sucedido, el universo les había demostrado que eran el blanco de una broma cósmica. Mientras los levavianos observaban las máquinas, los nuevos amos de Livo invadieron los enormes barcos, que respondieron con contraataque. Algunas naves explotaron en el aire. Mas no lo hicieron. Aún más llovió desde los orbitales altos. Los barcos no se molestaron en reducir la velocidad a una velocidad suave, y luego levitar lentamente hacia la Tierra. Estos llegaron rápido. Los cohetes chirriaron cuando de repente frenaron. La radiación brotaba de las boquillas, quemando el suelo, quemando la vegetación y convirtiendo la Tierra en roca endurecida por plasma. Los barcos se estrellaron, y los costados se abrieron mientras las portas seguían disparando. Partes de los enormes barcos se separaron, moviéndose sobre orugas, desplegando armas que rastrillaron el cielo con chirriantes municiones. Las partes de la nave tomaron posiciones alrededor de su cría madre, conectando su fuego, añadiendo su propia voz rugiente al desafío que atacaba a las máquinas que aún pululaban. Del interior de la nave salieron más vehículos, enormes bípedos hechos enteramente de metal. Se alzaron más armas, y la máquina de asalto empezó a hacerse jirones, a romperse. La ola de metal fue empujada cada vez más hacia atrás por los cañones. El mismo cielo pareció incendiarse cuando los recién llegados arrojaron su furia a las caras de las máquinas, desatando una ira sin fin en máquinas innumerables. Proyectil tras proyectil, viga tras viga, los recién llegados hicieron retroceder las máquinas. Pero eso no fue suficiente para los recién llegados, sino que se dispersaron, como radios del centro de la nave de desembarco. Cada uno habló construyendo otro centro, llamando a más naves desde el cielo, destrozando las máquinas. Los levavianos cavaron profundamente en sus madrigueras, temerosos de los horrores que los recién llegados infligirían al pequeño pueblo levaviano. El único paso que pudieron ver para conducirlos al primitivismo disperso fue borrar de la existencia a su pequeño pueblo. Entonces sucedió. Mientras docenas de Levavian observaban desde la seguridad del agua del pantano, los recién llegados, los enormes bípedos de metal y furia, se acercaban a las máquinas que mantenían a los jóvenes en jaulas para experimentar o simplemente hacer deporte. Durante las últimas vueltas del mundo, las máquinas habían trasladado a los jóvenes de las jaulas al interior de los edificios. Los observadores de Livo sabían que sus jóvenes serían masacrados, atrapados entre las máquinas asesinas y los furiosos recién llegados. Esperaron el bombardeo de artillería y aviones que siempre precedía a un asalto terrestre bípedo, chasquearon la lengua nerviosamente mientras esperaban que los enormes tanques lanzaran fuego de cañón contra la base mientras lo hacían para dividirla para los bípedos. Nada de eso sucedió. En cambio, las máquinas bípedas, acompañadas a veces por máquinas de 4 patas, avanzaban lentamente, de un refugio a otro, disparando solo a los cañones que se revelaban en la base de la máquina. Parecían casi evasivos, disparando y avanzando, disparando y retrocediendo, cambiando sus líneas. Para los levavianos ocultos, no tenía sentido. Los levavian sintieron un movimiento en la corriente y se congelaron. Las corrientes no se parecían a las de una de esas grandes máquinas que patrullaban los ríos y arroyos del delta, sino más bien a levavian moviéndose por el agua, arrastrando peces grandes como si hubieran realizado una captura preciada. Se escucharon clics en el agua y los levavian parpadearon nerviosos. Los clics sonaban como clics levavianos, pero no tenían sentido. Fueron solo sonidos aleatorios. Curioso, uno de los levavian nadó más profundamente, en el agua turbia, llena de limo en las profundidades del río. Se aferró a su lanza, pero tenía una pistola robada debajo de la lengua, listo para tragársela si era necesario. Su ecolocalización le dijo que había docenas de su especie nadando a través del agua turbia y opaca, arrastrando enormes peces detrás de ellos. La sangre de pescado hacía imposible saber de qué tribu eran los recién llegados, obstruyendo las papilas gustativas, por lo que el levavian nadó más profundamente, iluminando las puntas de sus bigotes, con la esperanza de ver quién avanzaba pero no se había anunciado.
En el fondo del río, los vio. Sus ojos, al ver lo que sus sentidos decían, eran solo los de su especie y algunos peces. Los robots de 4 patas tenían las piernas dobladas y utilizaban chorros de agua para moverse. Estaban tirando de 2 o 3 de los grandes bípedos con hilo de pescar. Estaban los más pequeños, del tamaño de un niño Levavian, que corrían como peces. Uno se movió frente a él, lo miró fijamente con el rostro en blanco durante un largo momento y luego se alejó. De los cuadrúpedos emanaba el olor a sangre de pescado recién pescado. Remó en el lugar, observando confundido cómo las figuras cromadas se movían a través de la oscuridad del agua limosa. Los clics y estallidos se produjeron entre ellos, no destinados a los levavianos sino entre ellos. El nadador curioso, parte de una célula que había planeado asaltar el puerto espacial antes de que llegaran las máquinas, se dio cuenta de que estaba escuchando un código de batalla, no muy diferente del código codificado que usaba su propia célula. Mientras observaba, uno de los bípedos giró su blanco hacia él. Una de sus manos delanteras se abrió y cerró. Luego el bípedo giró su cabeza hacia el de 4 patas que lo remolcaba. Curioso, le siguió el levaviano, un tal Uk, sumando sus propios movimientos a la manada que se desplaza por su territorio. Solo eran 12, moviéndose correctamente en un uso, y dejaron espacio para que Uk nade con ellos. Uk se dio cuenta de que estaban nadando hacia la piscina en la base de la máquina. Esa cruel masa de agua tan cerca de la libertad pero tan lejos en la que a los jóvenes de Levo se les permitía nadar, pero un escudo parpadeante les impedía escapar a las aguas del delta. Mientras lo seguía, vio que el escudo todavía estaba levantado, pero no hizo nada. Nadó, esperando el olvido, pero en lugar de eso solo sintió un cosquilleo. ¿Lo habían dejado? ¿Por qué? Uk esperaba que los bípedos saltaran del agua y comenzaran a disparar a todo lo que encontraban a la vista. En cambio, los pequeños se deslizaron fuera del agua y se arrastraron por el suelo boca abajo, como si estuvieran hechos de líquido. Uk empezó a alcanzar el borde del labio, pero uno de los bípedos le agarró la muñeca. Cuando miró, la runa de esperar apareció en la placa frontal del bípedo en el color más oscuro que Uk pudo ver. Los bípedos salieron del agua y salieron chorreando agua, a Uk le parecieron pesadillas primordiales. Todo negro, voluminoso, agua que goteaba, cubierto de juncos y lodo del delta. Uk se quedó en la piscina, observando. Los de 4 patas comenzaron a regresar, moviéndose con cuidado, deslizándose en el agua sin una onda. Los más pequeños salieron, llevando a 2 o 3 podlings cada uno, los podlings riéndose para sí mismos ante este nuevo juego. Uk se quedó mirando mientras seguían pasando. Tiene que ser un truco terrible. No podía durar el silencio sobrenatural donde incluso las simples gotas de agua eran como truenos. Solo ahí. El grito familiar comenzó. Uk cerró los oídos pero aún sintió las respuestas gritadas. «Follate Skynet». Destrozó el chirriante ataque y rugió desde una docena de gargantas. La noche se incendió. Abandonado el sigilo por la velocidad, los de 4 patas y los más pequeños instaron a los podlings a entrar en el estanque incluso cuando Uk escuchó el disparo del arma. Uno de los más pequeños entró moviéndose rápido, haciendo un ruido curioso que sonó como miu, 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 mientras los podlings lo imitaban y lo perseguían. Una máquina irrumpió, humeante, hecha jirones, con el blindaje destrozado o retorcido y lleno de cráteres, y apuntó a los podlings que corrían, lo que Uk había aprendido hacía tiempo que era una pistola de plasma. Bengalas salieron disparadas de la espalda del pequeño robot de metal, y los podlings se rieron de alegría mientras el polvo metálico brotaba del pequeño robot para llenar la habitación. Uk escupió la pistola en su mano y apretó el gatillo violentamente. Mai. Nunca antes había disparado la pistola de plasma, y no esperaba que le golpeara la mano. Golpeó la máquina 2 veces, haciéndola retroceder, el disparo de plasma de retorno no alcanzó a los pequeños y golpeó la pared. Gritando de ansiedad y desesperación, Uk reorientó la pistola en la máquina, que giraba hacia él. «Ayuda Kitty Kitty, Simba ayuda». El agua explotó detrás de él cuando uno de los 4 patas surgió de la superficie del estanque, volando por el aire, un enorme cañón con proyectiles tan gruesos como el antebrazo de Uk, sujeto por un cinturón que conectaba el cañón al robot de 4 patas. Los láseres destellaron, cortando el chorro de plasma de la máquina, cortando surcos en el blindaje de la máquina y liberando 2 patas. Luego,
El robot de 4 patas se estrelló contra el suelo, mientras los podlings croaban y chasqueaban de miedo. Hizo un rugido, un sonido primitivo que hizo que Uck se estremeciera. Se detuvo y el cañón en su espalda se abrió. ¡Brrr! A Uck le pareció el fin del mundo. Los proyectiles destrozaron la máquina, pero el robot de 4 patas no se detuvo allí. Rastrillaba las paredes, despegando las paredes de metal. Los proyectiles no se detenían y golpeaban objetivos más allá. Uno de los podlings saltó de miedo, y Uck sintió que se le encogía el estómago al saber que el rayo de luz que atravesaba la habitación atraparía al podling. En lugar de eso, hubo un espacio diminuto, demasiado pequeño para tener un propósito, pero demasiado perfectamente posicionado para ser accidental, y el podling aterrizó sano y salvo. El pequeño hizo clic y graznó, y Uck lo entendió. Sigue a Miu Miu, sigue a Kitty Kitty pequeños. Entró otra máquina, y Uck volvió a disparar la pistola de plasma, fallando los 3 tiros. Entraron más, pululando por las puertas, rompiendo el metal y cayendo por las rejillas de ventilación. Uck disparó de nuevo, pero el cargador del cartucho de plasma de la pistola se agotó al apretar el gatillo por 4ª vez. El de 4 patas trepó hacia Uck, deteniéndose sobre él, agachándose sobre el pequeño Levawian, y ese cañón siguió disparando, lanzando láseres y gritando plasma que se añadía a la mezcla. Las máquinas se hicieron añicos, giraron y colapsaron. Uck vio rayos láser más pequeños parpadear, interceptando piezas de metal desprendidas de las máquinas que explotaban, eliminándolas de la existencia antes de que las diminutas piezas de metal pudieran golpear los podlings. Para Uck, esto pareció durar una eternidad. El chirrido del armamento, el sonido del metal desgarrado y el chasquido, siguen Mimeu, pequeños pequeñitos. Las hembras comenzaron a pasar, algunas cargadas de huevos, otras con el aspecto desinflado de las que habían puesto huevos recientemente. Los machos pasaban corriendo, muchos de ellos heridos o con instrumentos crueles clavados en sus cuerpos. Todos saltaron a la piscina mientras Uck se acurrucaba debajo del gran animal de 4 patas. Finalmente todo terminó. El silencio reinó por un momento, roto solo por el ruido de los podlings y de las madres de cría rescatadas que pasaban corriendo. Uck seguía acurrucado bajo el de 4 patas. Uno de los grandes bípedos entró en la habitación. Un brazo salió volando. Su superficie negra quedó estropeada y goteó líquido por su flanco a través de un agujero por el que Uck podía ver los circuitos y las piezas mecánicas. Vio a Uck cuando el robot de 4 patas se hizo a un lado. Uck se quedó helado, seguro de que había llegado su momento. Mas regresaron y uno se acercó a Uck, quien se acurrucó. La visera se aclaró y Uck se dio cuenta de que estaba mirando a un primate sin pelo, como uno de los lémures de las selvas del sur al que le quitaron el pelo y lo hicieron grande. ¿Es este tu planeta?, preguntó en común galáctico unificado. Uck graznó su asentimiento. La figura señaló a un robot que todavía se movía, y uno de los bípedos lo pateó. Uck notó que las armas del cuadrúpedo lo seguían. El bípedo la detuvo con un gran pie, presionándola contra el suelo como si la resistencia mecánica de la máquina no importara. «Es hora de que John Connor, Froggy», dijo el primate. Se agachó detrás de Uck, lo rodeó con cuidado y reemplazó la pistola de plasma por otra pistola. Uck se estremeció, aterrorizado, cuando el primate lo abrazó, cogiéndole la mano y forzando su dedo a apretar el gatillo. Estaba a punto de ser devorado, estaba seguro. «Estás así de cerca de salir, Froggy», dijo suavemente el bípedo detrás de él, moviendo la mano de Uck para apuntar la pistola al flanco blindado de la máquina. Obligó a OK a presionar el botón de disparo y el arma se quebró, escupiendo una bala que abrió un cráter en la armadura, pero no penetró. Uck hizo clic con resignación. Por supuesto que no penetraría. «Aprenderás a defenderte», dijo el primate. Obligó a Uck a disparar de nuevo, aunque Uck no entendió por qué, ya que la bala solo impactó en el cráter, ampliándolo y profundizándolo. Para cargar el cable, el primate lo obligó a apretar el gatillo por 3ª vez, ampliando el cráter. Uck todavía se sentía desesperado. La pistola le picó la mano incluso con la ayuda del primate. ¿Qué esperanza hizo? Y aplastar. El siguiente disparo expuso las entrañas, y Uck sintió una repentina oleada de shock. Estos metales. El siguiente disparo atravesó el cráter y convirtió el cableado y las piezas mecánicas en escoria. La máquina chilló de dolor. Uck sintió una repentina llamarada de ira. «¡Madre!».
El siguiente disparo fue más profundo y 2 de las patas de la máquina volaron. Uk sintió que la ira crecía. ¿Por qué su gente no estaba armada así? ¡Cabrones! Lo siguiente provocó que una fina columna de plasma saliera por el lado roto. Uk hizo clic rápidamente con ira. Lo siguiente hizo que la cabeza de la máquina explotara en una lluvia de chispas y todo el costado se partiera. Uk soltó un fuerte graznido de ira y trató de saltar hacia adelante. El primate lo soltó. «Basura», decía mientras Uk corría hacia adelante, vaciando el cargador de la pistola en la máquina mientras graznaba y chasqueaba con rabia. Informe con Fednavin. Internal 515, llamado Liebu por las especies nativas, está siendo limpiado. Víctimas por debajo de lo estimado. Orbitales bajo control de Confed. Sistema 90% pacificado. Especies nativas capaces de autodefensa. Están armando y equipando para actuar como fuerza de resistencia para ayudar. Las especies nativas viajaban por el espacio antes de la interferencia de la civilización unificada. Nada sigue. Memo interno del Consejo Unificado de Fabricación. Los Terran gastaron importantes recursos militares para liberar un mundo laboral bajo el control de Paguru Manufacturing de Kiewa por medios terrestres, pero vidriaron todo el planeta Kalukaluku, un importante centro de fabricación industrial a solo unos años luz de distancia, simplemente porque no pudieron detectar vida. Formas que quedan en el planeta. La capacidad industrial y manufacturera de Kalukaluku podría haber proporcionado ayuda al esfuerzo bélico si hubiera sido liberada en lugar de sufrir un bombardeo orbital. Si la tan cacareada Armada Confederada Terran hubiera asignado adecuadamente sus fuerzas en lugar de apresurarse a participar en combate terrestre, en un planeta remoto sin valor estratégico o táctico, el centro industrial podría haber sido salvado por las mismas fuerzas. El conglomerado de entretenimiento Nugluk ha presentado una enérgica objeción a que uno de sus valiosos centros industriales haya sido eliminado tan casualmente solo porque estos terranos no pueden asignar adecuadamente los recursos militares. Descubra a quién contactar dentro del gobierno de la Confederación para permitir que el conglomerado de entretenimiento Nugluk presente una demanda por esta grave mala aplicación de los recursos militares.